A ver, el pretexto es empezar a hablar de este libro, pero bueno, ya que te tenemos por ahí, te vamos a ir preguntando de los oficios también, de la escritura, ¿no? Es decir, no va a estar abocado solo a la novela. Pero bueno, quería que me empezaras a contar cómo comenzó a gestarse en vos esta historia, ¿no? Porque digo, siempre la historia tiene como una embriona dentro nuestro que llega de alguna manera, a veces una frase, una postal, una historia, un lugar, un personaje. ¿Cómo fue, en tu caso, el origen del latido de la tierra? Pues la respuesta a la primera pregunta es muy fácil. Si te refieres a la novela El latido de la tierra, sí, el origen está en la edad, es decir, cuando cumplí 50 años. Todo a mi alrededor, todo a mi alrededor indicaba el dichoso número 50. Reencuentros de amistades, Su Majestad el Rey cumplía 50 años, nos pedían a los escritores, algunos escritores, que comentáramos ese hecho. Todo tenía que ver con el número 50. Y entonces pensé, es como que la vida se acaba a los 50. Bueno, a los 40 aún tienes margen, pero cuando llegas a los 50 es medio siglo de vida. Y quizás es cuando empiezas a mirar hacia atrás, y cuando uno empieza a mirar hacia atrás, bueno, puede mirar con demasiada nostalgia. Claro. Estamos hablando de la nostalgia, que está muy de moda hoy en día, está muy de moda el tema de cómo echamos la mirada hacia atrás como individuos y como sociedad. Entonces pensé, vale, voy a escribir, quiero escribir sobre alguien como yo, sobre mi generación. Y busqué las características que yo consideraba que eran típicas de mi generación. Y a la vez iba pensando en una novela romántica, y la parte romántica de la novela, claro, quería que hubiera una protagonista de 50 años, porque normalmente en las novelas románticas, ya lo sabemos, comienzan con una jovencita, algo le pasa, conoce a alguien, y yo me planteaba, y con esto termino esta introducción, me preguntaba, ¿qué pasa? Que con 50 años ya está, ya no hay posibilidad de tener otro viaje iniciático, ya no se cambia. O sea, una vez que sucede un romance en nuestra vida, en la juventud, entre los 20 y los 30 años, ya está. Entonces quise plantear un viaje iniciático a la protagonista, pero a sus 50 años. Este fue el origen de El latido de la tierra. Y en eso del amor, que es, bueno, vamos a hablar un poco porque la novela tiene amor y también tiene misterio, intriga, ¿no? Como una trama policial también que va envolviendo. Creo que tiene mucho de nostalgia porque en ese primer amor, ¿no? Que está representado en Adrián, uno no sabe muy bien si es que es el amor a Adrián o el amor a toda esa época, ¿no? A esa vivencia, ¿no? En eso que ha quedado como adentro de ella, ¿no? Pero que en realidad tiene que ver con una época de su vida que, bueno, que ha quedado muy, muy enraizada en la vida de la protagonista. Así es. Mira, en los viajes de promoción de la novela Palmeras en la nieve, una de las preguntas recurrentes en muchos clubes de lectura era la siguiente. Se fijaban muchas lectoras en la relación entre Julia y Jacobo. Son una pareja de personajes secundarios, pero la conoces. Pero entonces se fijaban sobre todo en ese reencuentro cuando son mayores, sabiendo lo que ha pasado entre ellos, que nunca puede ser natural. Tú no puedes relacionarte con naturalidad con alguien que te robó el corazón en su momento. Entonces, esa fue otra de las chispas para diseñar esta relación de Alira con Adrián. Lo que yo quería transmitir en la figura de Adrián era precisamente representar ese pasado emocional al que Alira se apega demasiado, porque nuestra relación con el pasado es así, una de dos: a nivel individual nos aferramos demasiado a él de manera que nos impide ser libres para continuar. Y esto a nivel social también se puede ver. En un país, cuando hay una dependencia excesiva del pasado, pues puede suceder pues, cosas que estamos viendo tanto en España como en la Argentina, que nos impide ser libres para progresar hacia el futuro. Entonces, por eso yo lo planteé, para mí era el símbolo, Adrián es el símbolo del pasado en la novela. De la misma manera que la casa
representa también ese pasado del entorno, del contexto. Es más, la casa es más el pasado social y Adrián es el pasado emocional. Y hay una cosa ahí muy interesante que te iba a decir que la propiedad, digamos, es como una protagonista más, ¿no? De la trama narrativa, es como un personaje más, ¿no? Claramente en la trama narrativa, porque también es esto heredado, que es maravilloso, pero también puede ser una cosa que no te permite arrancar, que es un poco la dualidad que tiene la vida en ese punto, ¿no? Decir, bueno, esto que heredé es hermoso, marcó toda una época, pero termina siendo una carga, bueno, por cuestiones económicas, pero también no, qué difícil que es despegarse de las herencias. Pienso que hay algo muy simbólico también en eso, ¿no? Esto que heredamos en una propiedad física, pero también culturalmente, digo, hay como un montón de cosas detrás de eso. Efectivamente, yo soy como soy por donde he nacido, por lo que hicieron mis padres, por lo que hicieron mis abuelos. Yo creo que esta imagen de la casa, que se asocia mucho al Pirineo, por lo que voy conociendo en mis viajes y en mis conversaciones con personas como tú, no es algo tan ajeno. No tienes que heredar una casa de piedra y pizarra en unas montañas hermosas, maravillosas, para entender este concepto de pertenencia a un lugar. Puede ser la casa, puede ser tu barrio, puede ser un pueblo más o menos grande, pero al fin y al cabo es ese sentimiento que tú tienes de pertenencia y de continuidad. Claro, esto es hermoso. En la novela está representado un objeto físico, en piedras que las piedras son inmortales, eternas. Más sólido no puede ser ese pasado. Y ha sido así hasta mediados del siglo XX, durante siglos. Y las grandes transformaciones han sucedido pues desde mediados del siglo XX en adelante. Entonces, como tú dices, esto puede estar muy bien, pero también puede suponer una carga en el sentido de que te impide ser libre, o en el sentido de que tu pelea para encontrar tu sitio en este mundo es más compleja cuanta más carga tienes. Hay personas que están interpretando la novela, aunque no tengan una casa, aunque no tengan un pueblo, interpretan la novela y la casa como un exceso, por ejemplo, de responsabilidad. Hay personas que han sido educadas para cuidar a alguien, no se tienen que hacer cargo de alguien, entienden esa losa. Son parte de esa familia, son parte de ese grupo, pero no son libres para desarrollarse como hubiesen querido desarrollarse. Esto es lo que le pasa a la protagonista, que lleva 50 años haciendo lo que se espera de ella, lo que el pasado, la historia, la cultura, su entorno espera de ella, pero nunca ha sido libre hasta el momento en que se encuentra de frente con alguien completamente diferente a ella. Claro, y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que uno dice, al ir a esta presión de todo su entorno, porque cuando una de sus amigas propone que alquile los cuartos de la casa y demás, ella no termina de decir que sí, y cuando llegan, ya lo propone la amiga, ¿no? Es decir, va a alquilar los cuartos, y ella era algo que estaba pensando, pero bueno, como que se embarca en eso, ¿no? Es decir, por eso digo, es como hay todo un entorno, hay algo muy interesante que ocurre con este grupo de amigos, que me parece que todos tienen como esta cosa del pasado que está dando vuelta, estos amores que se han cruzado, ¿no? Hay como todo un entramado ahí que, bueno, cuando la policía, creo que es Esther, les dice, hay que ser un poco psicópata, ¿no? Para convivir con amores del pasado y en una misma propiedad. Es muy interesante también cómo ella pone tensión en eso que ellos han naturalizado o creen haber naturalizado. El comentario sobre la psicopatía, si mantienes una relación que no funcionó en el pasado porque te empeñas en mantenerla en el presente. Esto lo leí en la prensa y la verdad es que me hizo reflexionar, como te decía al principio, en estos encuentros de amigos a los 40, a los 50, cuando leí esta noticia pensé, igual hay algo de verdad. Cuando una relación no funcionó en el pasado, se supone que todos evolucionamos en la vida. Se supone que si evolucionamos, bueno, puede ser que nos volvamos a encontrar y congeniemos, pero puede ser que no y tampoco pasa nada. En la novela, en la idea de juntar a estos amigos del pasado, hay un guiño a tanto reencuentro, tan de moda, pero hay también una reflexión sobre cómo evolucionan las amistades.
Es decir, pues igual tampoco pasa nada si no nos llevamos bien con nuestro amigo o amiga del alma de la infancia, porque se supone que cambiamos y que igual vamos en diferentes direcciones. Entonces, el exceso de arraigo puede ser negativo, pero no solo el arraigo a la tierra, también el arraigo a tus relaciones anteriores, que igual hay que dejarlas volar y tampoco pasa nada. En resumen, yo creo, y esto sí que lo plantea la novela, que la nostalgia tiene una parte romántica, tiene una parte hermosa, literaria, pero un exceso de nostalgia quizás no sea recomendable, y un exceso de nostalgia es lo que nos hace mirar al pasado con un enfoque equivocado. Este es mi punto de vista. Claro, y con una incapacidad también de avanzar. Y hay una cosa que también quisiera tocar, que me parece que es un tema más social, socioeconómico, que tiene que ver con estas poblaciones rurales, ¿no? Que quedan, bueno, lo que nosotros denominamos pueblos fantasmas. Yo no sé si ustedes por ahí trabajan con la misma denominación, que son pueblos a lo mejor rurales, ¿no? Que dejó de pasar el tren y quedaron afuera, que las rutas dejaron de pasar y quedaron afuera, que la tecnología también, maquinarias y demás, hizo que se perdiera fuentes laborales y quedan, bueno, en Argentina hay muchísimos casos, ¿no? De pueblos fantasmas, y supongo que en España también tienen esa problemática y que también se deja entrever, ¿no? En esta historia. ¿Qué te atrajo de ese mundo rural que queda como marginado, no solamente de las grandes ciudades, sino también, ¿no? Como que van perdiendo su propia vida interna de pueblo? Propio latido, digamos, diciendo el título. Hace poco leí precisamente un artículo sobre lo que acabas de decir, sobre los pueblos fantasmas de Argentina. Y yo leía el artículo y decía, pues me da igual que sea Argentina, parece que estoy leyendo un texto sobre España. Yo creo que esto es general. El carácter de las personas es diferente en todo el mundo, pero hay cuestiones esenciales. En Argentina, en el norte de Europa, en España, hay cuestiones esenciales. En el tema de los pueblos, claro, el momento económico de mediados del siglo XX favoreció el crecimiento de las ciudades, para eso hacía falta mano de obra y, desde luego, mucha gente de los pueblos decidió libremente, unos no, sus tierras fueron expropiadas por el gobierno para construir embalses, vale, de acuerdo, pero otros, muchos se fueron libremente porque querían un mundo, una vida mejor para sus descendientes. Quiero decir con esto que se tiende en la actualidad a idealizar la vida en el mundo rural. La vida en el mundo rural no tiene nada que ver ahora con la vida de mis abuelos. O sea, yo no querría volver al mundo rural de mi abuela, en contacto permanente con los animales, pero permanente. Desde que se levantaban hasta que se acostaban. O sea, es que no tiene nada que ver. Es que, claro, pensamos ahora en el mundo rural, pero tenemos internet, tenemos un móvil, tenemos un coche que nos lleva al dentista en un momento. Es que es otra cosa. Entonces, yo cuando hablo del mundo rural en el que vivo, en el que he crecido y que conozco, advierto un poco sobre la romantización e idealización del mundo rural que procede precisamente del mundo urbano. O sea, esa mirada es urbana. O sea, en el mundo rural no nos percibimos como nos perciben. Mira, una cosa, Fernanda, el otro día, hace poco en Madrid, hablaba con una señora y aún la escuché decir, es que en los pueblos, claro, yo entiendo que la gente se vaya de los pueblos porque, claro, ahí pues es que todo el mundo habla, comenta, y yo le dije, pues igual que en tu comunidad de vecinos. Claro, igual, el barrio. O sea, exacto, o sea, o el barrio. Es que en el mundo rural español han nacido personas brillantes que pudieron estudiar gracias al esfuerzo de sus familias o cómo funcionaba entonces el estudio. Igual llegaba un sacerdote, veía a los niños, decía, este vale, proponía a los padres que lo mandaran a estudiar a la ciudad. Te estoy hablando de los años 50 del año pasado, los años 40, los años 30. Estoy pensando en antepasados, ¿no? En mis antepasados. Incluso antes, en el siglo XIX, incluso antes, en el siglo XVIII. O sea, había también gente que estudiaba, había bibliotecas en los pueblos. Hay una imagen muy inferiorizada del mundo rural. Y yo creo, y con esto termino, que el esfuerzo que se está haciendo ahora al hablar del mundo rural, que me parece genial,
es precisamente borrar esa inferiorización. O sea, en la época de las tecnologías, tú puedes ser un necio en la ciudad y en el pueblo y puedes ser brillante en la ciudad y en el pueblo. Y lo mismo, puedes ser honesto, o sea, cualquier adjetivo se aplicará a las personas independientemente de dónde vivan. Este es mi punto de vista. Claro, y en la novela eso también se percibe y creo que hoy incluso nos encontramos como con algo que va como a la inversa, ¿no? Mucha gente de la ciudad, yo lo veo, bueno, yo vivo en Córdoba, no sé si tenés registro, pero Córdoba es un lugar rodeado de sierra. Entonces ir al campo, le decimos nosotros, es 20 kilómetros de la ciudad, ¿no? 25 kilómetros de la ciudad. Yo vivo pegado a lo que es Sierras Chicas, vivo al límite entre la ciudad y la serranía allá, bastante lejos del centro. Pero digo, hay como algo también, veo en mis generaciones y más jóvenes ya de buscar algún lugar alejado de la ciudad, con esta, por supuesto, lo que vos decís, ¿no? Con estas posibilidades que nos da hoy el avance. Nuestras abuelas, bisabuelos, nosotros que venimos de la historia de inmigrantes, que vinieron casi todos en asentamientos rurales, ¿no? Es decir, llegaban para trabajar en el campo con un esfuerzo, como vos decís, era poner el cuerpo desde las 4 o 5 de la mañana a lo largo del día. Bueno, hoy hay otra realidad, pero hay como una vuelta también, ¿no? De corrernos un poco de la ciudad, de las nuevas generaciones, y buscar otros entornos. Me parece que también se va dando en eso. Claro, y desde luego hay también un punto muy romántico en este deseo de retornar a las raíces. Por eso, enlazando un poco con tu principio, cuando tú has dicho que eras una escritora de novela histórico-romántica y me has hablado también de esa tierra de la que procede tu familia o la familia de tu marido, yo he pensado, y mirando también otras escritoras argentinas, yo pensaba en eso, digo, qué bien que nos llamen escritoras de novela histórico-romántica, porque parece que la novela romántica solo es una historia de amor, pero no, hay recuperación de otros temas del pasado. O sea, nos sirve para indagar en el pasado y conocer otras cuestiones. Yo me considero una novelista de novelas histórico-románticas, algunas más románticas, algunas más históricas, siempre hay algo de historia, siempre hay una reflexión sobre un contexto, pero hay sobre todo romanticismo del original, que digo yo, del siglo XIX. El idealismo, el de la tierra. Claro. Y entonces, desde los románticos, los primeros románticos ya percibieron esa tensión entonces entre naturaleza y civilización. Y con el avance de la técnica, esa tensión en la actualidad es extrema. O sea, es extrema porque ya no solo la técnica, sino que es la técnica, la electrónica, las redes sociales, el gran hermano. Entonces, esa necesidad de libertad solo se puede encontrar, al igual que la percibían los románticos, en la naturaleza salvaje, todavía no controlada demasiado por el hombre. Vale, yo vivo en un entorno rural, tengo internet, estoy hablando contigo que estás a 10.500 kilómetros de distancia, pero tengo unas montañas, hay unos árboles, me puedo dar un paseo por el bosque y perderme, me puedo ocultar de ese gran hermano que todo lo controla de momento, porque es verdad que la fiscalidad llega hasta los extremos, hasta los lugares más lejanos del mundo rural, ¿no? El Estado siempre va a intentar llegar a todos los lugares, por lejanos que sean, pero por lo menos la sensación individual que tienes es la de más libertad que en el mundo urbano, que suele ser todavía más controlado, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay ahí un revival, que le llamo yo lo he repetido en otras ocasiones a quien me quiere escuchar, ¿no? Que este es un momento es un neorromanticismo en realidad lo que estamos viviendo, y para eso habría que volver a estudiar el origen, recordar las características del romanticismo. El romanticismo fue el origen, en el romanticismo está el origen de todos los despropósitos del siglo XX. Esta es la realidad. O sea, un exceso de pasión llevada a todos los extremos de la vida, incluso a la política, produjo los despropósitos del siglo XX. Y ahora resulta que después de la posmodernidad estamos otra vez en un nuevo romanticismo.
Claro, es complejo en el mundo en el que vivimos, por eso me explico o extiendo tanto esta idea, porque no todas las novelas románticas son solo una historia de amor, sino que hay detrás un background, hay detrás un escenario. En el momento que tú escribes sobre tu zona, tus aldeas, ya estás recuperando parte de la historia y de la cultura, ¿no? Tu género es ese, pero ¿qué pasa? Y si lo eligieras policíaco, entonces tendría más valor, ¿no? Claro. O sea, yo creo que no. Bueno, que... acá vos jugás con las dos cosas. Bueno, me parece que, podríamos charlar un rato sobre el tema de la novela romántica. De hecho, tengo para mandarte unas preguntas porque estoy escribiendo un libro sobre la novela romántica. Pero ya las escribí, ya las respondí, ¿no las has recibido? Y no me llegaron, no. Las envié como a ver, tú me las pediste para el día 15 y yo las envié el día 15. No las tengo, ¿me las reenviarías? Sí, las tiene Isabel. Yo no tengo tu correo. Isabel. Sí. Perfecto. Pero, te lo pido a ella. Claro, pero que sepas que yo se las mandé, el mensaje era para el día 15 y las tengo respondidas. Bueno. Mira, las tengo aquí respondidas. Por si me preguntabas, me las he puesto en papel. La prueba de... Sí. Bueno, pobre Isabel, debe estar con un montón de cosas. Ahora eso se lo voy a recordar, quédate tranquila. Una pregunta, Fernanda, escúchame, ¿estás grabando la imagen? Sí, todo. Ah, vale, no, es que era por si me echaba un cigarro, pero entonces no puedo. Nada, eso la quería saber. Bueno, la pregunta era que se habla, hay como una mirada a veces un poco que termina como desfenestrando, ¿no? A la novela romántica, en los círculos más críticos, pero lo cierto es que yo digo, nuestra vida está atravesada por el amor, por toda la variedad del amor. Es imposible hablar del ser humano, digamos, como especie sin hablar del amor, que el amor de pareja que lo que es, sí nos marca. Yo siempre digo que no hay nada más difícil que escribir sobre el amor, porque todos alguna vez lo experimentamos. Ahí no podemos, hay una escena muy linda que tiene, muy tierna, que es cuando hacen ese juego, creo que se llama La Carta o... Sí. Que no sé si ese juego existía o no, era un juego real de la adolescencia, ¿sí? Y digo, claro, ya desde muy pequeños, ¿no? El amor nos genera cosas físicas también. Entonces, no sé por qué hay tanta resistencia a un tema que es tan universal y que en mayor o menor medida todos lo experimentamos. Ahora, vos acá metés el amor, pero también metés el policial, ¿no? Esa cosa de intriga. ¿Cómo fue enlazar esos dos mundos y esos dos géneros? Porque en un momento vos estás leyendo y estás metida como en la parte más sentimental y de pronto aparece el interrogatorio, ¿no? Digo, ¿cómo fue entrelazar estos dos mundos? Y mucha intriga, además. Vale, son varias cuestiones. En primer lugar, a ver. Rubén Darío dijo, ¿quién que es no es romántico? Con todo el amplio significado del romanticismo, ¿vale? ¿Quién que es? No habla ni en masculino ni en femenino. ¿Quién que es? O sea, el que es, el que existe, es imposible no ser romántico. El amor ha sido el motor de decisiones políticas, de cambios de gobiernos, ha sido protagonista de la gran literatura. Yo lo que percibo es lo siguiente, cuando tú lees cualquier novela hoy en día escrita por hombres, sea policíaca, hay amor. Pero si está escrita por un hombre, la percepción es diferente. Si está escrita por una mujer, se considera de otra manera. Porque yo creo que se ha quedado en el subconsciente que la etiqueta romántica solo sirve para lo que aquí llamamos novelas de amor y lujo, ¿sabes? Simplemente el folletín. Claro. Pero es que... Como la novela rosa. Claro, pero es que igual que la policíaca ha evolucionado, también la romántica ha evolucionado. Solo se trata de estar un poquito al día, ¿eh? Pero no puedo pensar, en pocas novelas puedo pensar que haya leído últimamente, escritas por hombres, en que no haya una relación de amor. Hay un protagonista, una protagonista y hay amor siempre. Pero ahí no se les pone la etiqueta de que escribe novela histórico-romántica. Esto es para mí una primera reflexión. En segundo lugar, el hecho de que buscase una novela policíaca era también un giro, porque normalmente en la policíaca muchas empiezan, primer capítulo, aparece una mujer joven
muerta y lo más seguro violada, desde el principio. Entonces yo estaba como un poco saturada de estas novelas, de este esquema de novela policíaca y dije, voy a darle un giro y voy a hacer que no se sepa quién ha desaparecido o ha muerto hasta que la novela esté muy adelantada. ¿Y por qué? Pues porque quería este giro de la novela policíaca me resultaba útil para trasladar esa búsqueda que tiene la protagonista. Por tanto, la novela plantea una doble búsqueda. El verdadero ser de esta nueva Lira y la búsqueda policíaca. La novela policíaca lo que produce, además de intriga, a veces crea ansiedad, porque quieres saber qué va a pasar. Entonces, esta técnica narrativa me servía también para este personaje que está ansioso por lo que le está sucediendo a estas alturas de su vida. O sea, a los 50 vienen a apoderarse del que ha sido su mundo. A los 50 tiene que plantearse otra forma de ser, otra forma de relacionarse. A los 50 va y se enamora de la persona más opuesta a ella. Entonces, opté por la policíaca, aunque yo reconozco que no es lo mío, aunque en la novela encaja bien porque me costó mucho, pero me costó mucho. Reconozco pues que hay otros que escriben novela policíaca, llevan 20 novelas y ya saben todas las técnicas. A mí me costó, pero yo creo, Fernanda, que en este caso a mí las técnicas, los recursos de la novela policíaca encajaban con el relato que yo quería contar. No significa que a partir de ahora yo vaya a escribir policíaca. Yo no me considero una autora policíaca, siempre tiendo más a la historia, a buscar, a la historia o a la reflexión. Entonces, si en algún otro momento, digo porque hay novelas policíacas que también mueven a la reflexión. Estoy pensando, bueno, pues no voy a decir nombres porque me dejaría muchos. Puede suceder. Entonces, cada tema requiere una técnica narrativa diferente, una estructura diferente. En este caso, mi cabeza pensó que esta era la adecuada por todo lo que te he comentado. Funciona muy bien, realmente genera, ¿no? Yo lo veo ya como lectora, una enorme intriga de pero ¿qué está pasando? ¿No? Y cómo se va construyendo, así como espejos, el relato. Cada uno tiene un aporte. Vos vas descubriendo cosas que van ocurriendo en esa casa que decís, ¿esto qué pasó acá? Me parece muy interesante. Ahora, me corro un poquito del latido de la tierra y bueno, vuelvo, seguramente te han preguntado tantas veces, pero no podemos dejar de pasar la oportunidad de hablar de Palmeras en la Nieve. Yo digo, qué bárbaro todo lo que pasó con esa novela. Y lo que te quería preguntar, digo, porque además después vino la película, que también funcionó muy bien. Digo, cuando vos sentaste a escribir, que además tenía que ver un poco con tu historia, ¿no? Más familiar, ¿pensabas que ese iba a ser el camino que iba a recorrer Palmeras? Digo, desde el momento en que vos te sentaste a escribir, ¿qué pensabas que iba a pasar con esa novela? Y si en algún momento tuviste esta fantasía de lo que ocurrió, ¿no? Del éxito editorial y luego de ser llevado al cine y el éxito en el cine. ¿Qué pasó con ese proceso inicial? Porque a lo mejor empezaste a escribir, digamos, un poco porque querías contar esto, por esa necesidad, sin tantas pretensiones, y de pronto te abrió las puertas a un mundo maravilloso de la literatura. Sería poco sincero decir que una escritora que se sienta a escribir una novela no sueña con que su novela guste muchísimo y se convierta en un bestseller, sin duda. Pero yo creo que también cuando empiezas a escribir a cierta edad, que ya has vivido mucha vida y que tienes también las espaldas cargadas de realidad, pues sabes que eso puede pasar o no, y si no pasa, vas a seguir con tu vida. O sea, eso está claro. Pero claro, soñar es gratis. Como tú has dicho, yo sentí la necesidad de escribir esa historia. Yo creo que todas las primeras novelas surgen de esa necesidad de alguien de contar una historia. En algunos casos es familiar, en otros casos es personal. Todos los escritores hemos partido de una primera idea muy potente que ha sido nuestra gran primera novela publicada. En mi caso, lo tomé como un proyecto muy a largo plazo. Era consciente de que tenía un material
inédito, poco tratado, potente, necesario para conocer la historia de España, con tanto deseo por conocer el pasado y hay tantos capítulos de nuestra historia desconocidos. Lo que para mí era un tema normal, porque en casa papá había hablado siempre de Guinea, resulta que no se hablaba de Guinea. Entonces, claro, ahí hay también esta reflexión de ¿no? cómo es posible que hayamos dejado de hablar de nuestro pasado colonial, si no pasa nada, por reconocer que tuvimos colonias y que fuimos colonizadores. Yo pienso que es mejor saberlo que ocultarlo. Sí, claro. Entonces, tenía un tema muy potente, lo sentía yo muy cercano y yo creo que estas primeras novelas que escribimos los escritores que sentimos tan cercanas tienen una honestidad y un sentimiento que el lector lo va a percibir. O sea, si a mí me encargan una novela, un tema y dice, por favor, quiero que me... No lo haré, yo no escribo por encargo, pero si me lo encargaran no saldría esa honestidad ni ese sentimiento. Es imposible. Podría investigar sobre un tema y te podría construir arquitectónicamente una novela, pero ese feeling, ese sentimiento no estaría. Entonces, bueno, la respuesta es... me pareció muy bonito todo lo que sucedió, me encantó que la novela tuviera tanto éxito porque sobre todo conocí a muchísimas personas que eran como yo, hijos de coloniales, fueron unos 40.000 españoles a trabajar a Guinea Ecuatorial, sus descendientes tenían sentimientos parecidos a los míos y yo lo que hice fue ponerles voz y eso fue muy hermoso. Entonces todo lo que pasó me lo tomé como un premio no solo a mí, sino a muchos. Un premio a mi padre fallecido, un premio a tantos Kilians, a tantos y a sus familiares. Entonces yo creo que fue un triunfo muy, muy, muy compartido y así lo percibí en todos los viajes y bueno, ya la película, la película ya, claro, eso fue ya el broche de oro. Ahora digo, ¿y cómo fue ver la película? Porque viste que yo creo que es alucinante cuando el libro, el texto, puede como pasar a otro lenguaje, que tiene otros códigos, obviamente no es lo mismo, ¿no? Y cuando dicen, ¿es mejor el libro o la película? Y bueno, no, son dos lenguajes distintos, es imposible pensar dónde está lo mejor o lo peor. Digo, si es bueno, yo creo que hay que verlo como sorprenderse con cada producto, por decirlo de alguna manera, el literario o el audiovisual desde un lugar diferente. Pero digo, ¿cómo fue para vos ver? No sé si vos participaste en el proceso, yo no lo sé si participaste en alguna parte del proceso de la película. Poquito. Un poquito. ¿Y cómo fue verla la película? Digo, de pronto, ¿qué te pasó a vos por dentro? Yo opino como tú que las películas y las novelas son dos productos completamente diferentes. Yo escribo novelas, un director realiza una película que es una interpretación que él hace de mi novela. Me lo tomé así desde el principio, por lo tanto les dije al director, al productor, al guionista, digo, poco problema vais a tener conmigo, porque yo entiendo que son dos lenguajes completamente diferentes, yo estoy para ayudar. Entonces yo colaboré en lo que pude, es decir, Luz, necesitamos a alguien que hable bubi, alguien que hable el dialecto de tu tierra. Pues yo hacía de intermediaria o les facilitaba documentos, libros, textos, fotos, pero ese fue mi trabajo. Como en la producción, sí, pero, exacto, pero desde mi casa. O sea, que yo no estaba trabajando con ellos, no, yo estaba pues con el teléfono y el ordenador a lo que me necesitasen. Fui al rodaje 3 días, eso sí que dije, quiero ir al rodaje un día, quiero llevar a mis hijos para que no olviden esta experiencia, pero estuvimos, ya te digo, 2-3 días, porque no hay nada peor que tú estés trabajando y que tengas a alguien aquí detrás mirando. Entonces yo entiendo que lo que hacíamos era molestar porque ellos estaban trabajando. Entonces fue una experiencia muy bonita en cuanto a aprendizaje técnico, de cómo se hace una película. Entonces yo eso lo disfruté muchísimo. Y en cuanto al producto final, recuerdo y no olvidaré el día que hicieron el primer pase en una salita pequeña de la productora, en concreto fue en Warner. Y fui con mi marido y estábamos los actores, el equipo técnico, pero estaríamos 20-25 personas. Y la verdad es que estaba muy, muy emocionada. O sea, yo recuerdo todo aquello con muchísima emoción. Preocupación, cero.
No, la verdad es que nunca estuve preocupada, estaba más bien emocionada, esa es la palabra, sensible. Me parecía increíble que fuese una película tan grande, tan hermosa. A ver, tengo la suficiente capacidad intelectual para hacer el comentario de texto. Pues mira, aquí han cambiado esto. Yo lo sabía que había cambios, pero yo no sufría por eso. Yo fui capaz de ver el conjunto de la película y, a ver, estamos hablando de cine español, no estamos hablando de Hollywood. Fue un peliculón. O sea, el presupuesto, claro, y de hecho sigue funcionando la película, sigue viendo hay personas que la están descubriendo ahora, ya hace, pues fíjate, desde 2015 se ve muy bien. Una película que la he vuelto a ver ahora y no le saco fallos porque haya pasado el tiempo. Claro, la veo con perspectiva y sigue gustando. Entonces yo creo que es una película que ha quedado, bueno, pues ha sido útil y con esto termino. Lo mejor de la película fue que llevó a mucha gente a la historia de Palmeras en la nieve. No todos los jóvenes de 18 años leen 700 páginas de una novela histórica. No. Entonces, el cine, con esos actores, con esas actrices estupendas, maravillosas, jovencísimos, bueno, pues con esa producción tan espectacular, muchas personas conocieron la historia de Palmeras en la nieve y luego quisieron ir al libro o no, porque no todo el mundo lea. Entonces la combinación fue muy buena. Sí, se retroalimenta mucho la literatura con el cine. Claro. Es una buena pareja, un buen maridaje, podríamos decir. Así es. Yo estoy de acuerdo, porque, insisto, no todo el mundo lee y hay historias que es una pena que se pierdan. Entonces, es una combinación fantástica. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Y desde luego, sin miedo, ahora en España está funcionando muy bien este maridaje y ojalá continúe, porque al fin y al cabo las novelas son historias. Pues, sí, bueno, claro. Es hermoso. Como narrar, ¿no? Bueno, no te quiero quitar más tiempo, has sido tan generosa con tu tiempo, pero quiero hacerte una pregunta sobre tu rutina de escritura. Contanos un poco cómo sos como escritora. ¿Sos orgánica? ¿Tenés horarios? ¿Escribís todos los días? ¿Tenés periodos? Porque viste que cada escritor tiene su modalidad. ¿Cómo es Luca Abad en ese proceso puertas adentro, ¿no? Nosotros leemos el libro, el producto final, pero ¿cómo se gesta todo eso? Bueno, también me gustaría, en primer lugar me gustaría decir que yo querría tener más tiempo para escribir, porque para mí es necesario una rutina para coger el ritmo, no perder la voz. ¿Qué sucede? Que, bueno, la parte de madre, la parte de esposa, la parte de viajes, la parte de promoción, conferencias, viajes. Entonces, es como una rutina interrumpida. Y entonces eso genera, o a mí personalmente, a mí me genera ansiedad. Yo cuando oigo, y esto lo he oído decir sobre todo a escritores hombres, que se fueron un mes a un monasterio, el último mes, a escribir. A ver, a mí me entra la risa tonta porque digo, es que yo no puedo hacer esto, no lo puedo hacer, yo creo que las mujeres escritoras hemos tenido una carga añadida, esto es así, igual todas no, pero en general, hablo muy en general, pues eso, hemos tenido unos trabajos, hemos sido capaces de cambiar nuestra vida, pero en nuestra vida hay otros elementos. Entonces, cuesta mucho esa rutina. Entonces, yo soy organizada, sí, cuando no tengo viajes, me impongo el ritmo de sentarme al ordenador todos los días, pero me siento al ordenador cuando ya la historia está muy trabajada en mi cabeza. O sea, para mí es más importante la preparación, que es todo fajos y folios, papeles, cuadernos, notas, libros. Es más importante eso que luego sentarte a escribir. Oigo ruidos, interferencias, no sé si hay... ¿Me oyes bien? No, yo perfecto, sí. Vale, yo perfecto. Pues sí que hay interferencias. Y la otra es, ¿cómo sos como lectora? Disfrutona. ¿Qué tipo de lectura? ¿Lees de todo? ¿Lees de todo? Sí. Yo disfruto más leyendo que escribiendo. Esto a veces ya sé que suena un poco raro, pero leer es disfrutar. No hay sufrimiento, aunque te emociones. Es un sufrimiento, es una emoción, bueno, pues íntima. Sin embargo, cuando escribes, en mi caso, cuando escribo sufro. Y
hay mucho trabajo, hay una parte de sufrimiento físico de tantas horas sentada, concentrada, luego te cuesta volver a tu vida normal, pero también hay un sufrimiento espiritual. Si estás describiendo a una jovencita de 15 años, probablemente estés mirando en tu pasado a ver cómo te veías a los 15, cómo has cambiado. Yo creo que la experiencia personal ayuda a escribir muchas escenas. No es lo mismo escribir sobre la muerte si te has enfrentado a ella que no. Y ahí es donde se nota esa sinceridad que comentamos. Entonces, en ese proceso, en el proceso de reflexión, yo creo que siempre hay sufrimiento. Sea una reflexión de tu propia vida para desarrollar un personaje o una escena, o sea una reflexión social de cómo ves tú el mundo ahora. Normalmente la novela histórica, vale, nos vamos al siglo XVI, al XVII, al XIX, pero hay una reflexión sobre el mundo que a ti te está tocando vivir. Claro, entonces esa reflexión también produce su sufrimiento. Claro, nunca son anacrónicas las novelas históricas, ¿no? Hay algo de ese pasado que nos refleja en el presente. ¿Y estás trabajando actualmente en algún, esta sí es la última, prometo, estás trabajando en algún proyecto? No tengo prisa, estoy tranquila, estoy muy a gusto contigo, Fernanda, o sea que puedes preguntarme lo que quieras. Sí, estoy ya en la fase de redacción de la siguiente novela. Nunca, ya sabes esto, nunca digo nada sobre qué estoy trabajando, sí que digo, es histórica, muy histórica, compleja, muchos personajes, y para mí la fase más dura siempre es el primer manuscrito, porque es cuando intentas eso, que ya estén todos los personajes, la acción, aunque luego cambies, cortes, pulas, limes, reescribas, pero el primer manuscrito para mí es lo más difícil. Y sin embargo me encanta luego la fase de corregir. Hay otras personas las que no, pero a mí me gusta corregir. A mí también, para mí es lo, eso se me dice, el mejor momento, ese proceso de corrección, edición, donde terminás como de pulirlo, ¿no? Y cuando encontrás la palabra, ese me parece que es el momento más fascinante de la escritura. Yo digo, es como que de pronto esa piedra en bruto se transforma en un diamante, ¿no? Es decir, así o es. al menos uno aspira que se transforme en un diamante. Bueno, tú, querida, en primer lugar, enormemente agradecida por tu tiempo, por tu disponibilidad, por tus obras, porque yo creo que uno también como lector o como lector tiene que ser muy agradecido de poder leer estas historias, ¿no? Algo nos pasa a nosotros con las historias, nos vibra en algún lugar, momento, y eso yo creo que siempre está bueno agradecérselo a los autores, y bueno, tu generosidad, tu simpatía. Podríamos charlar largo y tendido igual, ¿no? Yo creo que podemos... Creo que tendríamos tema, sí, no nos faltaría. Bueno, esta puede ser el inicio de muchas otras charlas. Este es solo un momento en particular, y bueno, gracias también para compartirlo con nuestras lectoras, con nuestros lectores de Babilonia, que te invito también a seguir la página. Lo haré. Y bueno, y gracias también por las respuestas al cuestionario, que ahora le voy a escribir a Isabel, que debe tener todo traspapelado por Isabel con tantas cosas. Un abrazo enorme y espero que nos podamos encontrar presencialmente alguna vez, ¿no? Aquí en Argentina o en España, que esta pandemia acabe en algún momento y podamos encontrarnos, ¿no? Porque bueno, yo creo que se necesita la presencialidad. Cierto, se necesita. Ojalá pueda viajar. Me encantó cuando viajé a la Argentina, descubrí ahí un lugar maravilloso, comprendí porque, mira, un secreto, cuando mi padre fue a trabajar a Guinea, que decían a la Guinea, tenía 24 años, 3 meses antes no sabía si ir a la Guinea o a la Argentina, porque eran los dos destinos que los jóvenes de España en los años 50 se planteaban como lugares en los que, bueno, poder ir a mejor y ayudar a sus familias a ir a mejor. Fíjate que... Bueno. Fernanda, muchas gracias por tu invitación. Un beso a tus seguidores, seguidoras, amigas, lectoras, escritoras. Un beso también para Córdoba. Me ha encantado que dijeras que está rodeada de sierra. O sea, que eso seguro que la hace especial. Bueno, te vas a tener que venir cuando vengas a Buenos Aires. Bueno, haces unos kilómetros más y te esperamos acá en Córdoba con un rico asado. Luz, querida, abrazo, muchas gracias. Saludos también para allá. Cuídate mucho. Que andes bien. Gracias. Gracias. Adiós.